responder la réplica formulada por el diputado Juan Carlos Espina Fonrey, se le concede el uso de la palabra al secretario Fernando Manzanilla Prieto, secretario general del Gobierno. Pues muchísimas gracias por los comentarios. Diputado, la verdad es que creo que no podríamos más que decir que coincidimos en varios temas. Yo creo que es también importante, me llamó mucho la atención este tema de no hay paz sin justicia y no hay justicia sin verdad. Y efectivamente creo que, y atando estas reflexiones que usted hace con la pregunta anterior también del tema de los comités de paz social y corresponsabilidad, yo quisiera comentar también y destacar de por qué uno de los valores que planteamos nosotros es la verdad. Planteamos 5 valores, entre ellos uno de ellos es la verdad, y para nosotros los valores no es un tema moral, los valores no es un tema de algo bueno o malo o que tenga una connotación moral. Los valores los vemos más que nada como prácticas constructivas que las leyes de la vida demuestran que generan resultados positivos. Y cuando uno practica una práctica que genera un resultado, sea positivo o negativo, y lo hace con una frecuencia suficiente, en algunos casos a los que me han escuchado hablar, yo hablo de que son 21 días seguidos de un mismo comportamiento para que nuestras redes neuronales se conecten y hagan de ese comportamiento un hábito. Por eso a veces las dietas son de 21 días, porque son 21 días para ir generando, digamos, ese hábito y ese comportamiento. Y finalmente, cuando estamos hablando de valores y de comportamientos que generan resultados positivos, y eso realmente lo generamos y lo logramos transmitir y la gente lo logra encarnar, en esa medida la vida de esa gente cambia. Y uno, efectivamente, los valores es la verdad, hay otros 4 con los que trabajamos, pero yo estoy convencido de que cualquier cambio trascendente que logremos hacer, ustedes en su vida, yo en la mía, y juntos en Puebla y en México, va a tener que ver en qué tanto transformamos los valores de la gente, y esos valores generan hábitos que se convierten en una nueva cultura. Es la única transformación, digamos, duradera. Y por eso los comités son tan importantes para nosotros y es la base para ir trabajando a partir de este año muchos temas de valores. Respecto a la parte de coordinación de gabinete, pues yo creo que lo que vale la pena, los invitaría a que tuviéramos alguna reunión para ver el tablero de control, pues es un software, incluso aprovecho y les presumo también el tablero de control de la Secretaría de Gobierno que ya tenemos, donde hacemos lo mismo pero para todos los proyectos de la Secretaría. Y eso les puede dar también una idea de qué proyectos traemos, cómo les damos seguimiento, qué es lo que estamos planeando. Y desde luego que si lo agendamos en paralelo a la agenda que ya tenemos para el tema del C4, creo que eso va a ser muy útil y va a ser una buena herramienta de información para ustedes. El periódico oficial es un gran problema. Ahí está el subsecretario jurídico, andaba por ahí. Enrique, ¿dónde estás? Está aquí adentro. Necesitamos trabajar mucho en ese tema. No es complicado, es un tema de recursos, es un tema que tengamos los recursos suficientes y veremos que este año lo podamos hacer. Y más que nada por imagen. No podemos tener una administración que se diga que es una administración que está generando nuevas ideas y nuevos programas y nuevos proyectos si tenemos, digamos, instrumentos como el periódico oficial que realmente pues, viven en la prehistoria, ¿no? Entonces es algo indispensable que tenemos que hacer. Y respecto a la arquitectura jurídica del Estado, estamos trabajando nosotros y creo que de por sí las reformas que ha planteado el Ejecutivo tienen que ver con esa nueva arquitectura jurídica. Incluso usted y yo, diputado, platicábamos todavía en la época de transición de algunas reformas que ya finalmente se fueron dando y eran parte de esa idea de Puebla no puede seguir con ciertos temas en digamos, en un mundo moderno, en una Puebla moderna. Y nosotros lo que queremos empezar a hacer al hablar de arquitectura jurídica es que estas reformas ya no vayan saliendo porque ya sean inercias, que tenemos un problema en el asunto de pensiones, bueno, pues saquemos una ley del ISSSTE, que tenemos un asunto de transparencia,
implementamos una nueva ley de transparencia, sino que vayamos construyendo una visión de a dónde deseamos llegar. Y esa no es una visión que nosotros planteemos de manera unilateral. Nosotros vamos a estar convocando básicamente a las universidades, obviamente en colaboración con ustedes, para hacer ese ejercicio. Yo lo que siento es que el primer año fue un año de mucho trabajo legislativo en temas que eran urgentes. Pero aquí lo que tenemos que tener cuidado es que conforme vayamos construyendo la casa no vayamos haciendo una serie de cuartos que no tengan al final una conexión entre todos ellos, sino que hagamos la arquitectura de la casa y en función de eso veamos qué cuartos hay que remodelar, qué cuartos hay que agregar, a dónde falta un segundo piso y cuál es el plan para irlo logrando en consenso, digamos, todos los actores. Entonces vamos a estar, que ahí sí no tengo yo las fechas, pero próximamente generando ya las reuniones con la sociedad civil, con el legislativo y desde luego con los colegios de abogados, con las universidades, para que conjuntamente diseñemos ese proyecto ejecutivo de la casa que deseamos construir. ¿Hecho? A continuación, en términos del acuerdo aprobado, se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado José Guillermo Arechiga Santa María del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza para que realice sus preguntas y si considera necesaria la réplica, se le concederá el uso de la palabra para tal efecto hasta por 3 minutos también.